Vamos a hablar en este video de la excreción de los fármacos. El proceso de eliminación es el mecanismo por el cual el organismo saca a los fármacos. Tenemos diferentes vías de eliminación de los fármacos. La principal de ellas es la vía renal. La mayoría de fármacos van a eliminarse por medio del riñón. Las otras vías pasan a ser secundarias y algunas de ellas, aunque el fármaco se puede eliminar por una de esas vías, no se va a eliminar la suficiente cantidad de fármaco como para tenerlo en cuenta. La vía biliar, varios de los fármacos que se metabolizan por fase 2 se pueden eliminar por vía biliar. También tenemos vía intestinal. Tenemos fármacos que se pueden eliminar por el sudor. Por ejemplo, ustedes han notado que cuando una persona consume altas cantidades de alcohol, después uno puede oler el alcohol en esa persona, y es simplemente porque el alcohol se está eliminando por medio del sudor. Lo mismo pasa con la vía pulmonar. Una persona que ha consumido altas cantidades de alcohol, ustedes pueden notar que su aliento, pueden notar el alcohol en su aliento, y es porque el medicamento se está eliminando por vía pulmonar. Algunos medicamentos se eliminan por la saliva, y recordemos que muchos de estos medicamentos tienen un sabor desagradable, y eso va a producir que haya un sabor malo en la boca. Los medicamentos se pueden eliminar por la leche materna, lo cual es de tener cuidado porque cuando las madres están lactando, pues el fármaco se le puede estar pasando a el lactante, al bebé lactante. Y también pueden eliminarse por el semen. Pero nosotros vamos a enfocarnos principalmente a la eliminación renal, que es donde la mayoría de fármacos se van a eliminar. Aquí en la parte de la izquierda tenemos un corte del riñón, y acá en la corteza del riñón vamos a encontrar estas estructuras, ¿sí? Que son nefronas, que son las unidades funcionales del riñón. En la nefrona vamos a tener dos partes principales. Esta parte de acá, ¿sí?, que es el glomérulo, y todo lo demás que es la sección tubular, que está compuesto por diferentes túbulos. Para la eliminación de fármacos realmente nos interesa el glomérulo y lo que corresponde al túbulo contorneado proximal. Miremos qué pasa. Entonces, la primera parte es en el glomérulo. En el glomérulo es donde se da el proceso de filtración glomerular. Imagínense como un filtro. Entonces, ustedes ven acá el endotelio, ¿sí?, de el glomérulo. Ustedes ven, está fenestrado, tiene ventanas, ¿sí?, poros. Entonces, esos poros van a funcionar como un filtro. Además de eso, vamos a tener estas células especializadas que tienen estos pies, ¿sí?, que se llaman podocitos. Estos pies lo que hacen es que pueden aumentar o disminuir la cantidad de líquido que se está filtrando a través del glomérulo. ¿Cómo se hace el proceso de filtración? El proceso de filtración es un proceso pasivo. Tenemos entonces que en el glomérulo hay una arteria de entrada y una arteria de salida. El flujo en la arteria de entrada es un flujo alto, es un flujo grande. El flujo en la arteria de salida es un flujo pequeño. ¿Qué sucede entonces? Que para equilibrar esas diferencias de flujo, lo que pasa es que en el glomérulo se pierde líquido, ¿sí? Sale líquido de la sangre hacia la cápsula de Bowman, y ese es el proceso de filtración. Y junto con el agua pues se van a arrastrar diversas sustancias que van a componer el filtrado.
Entonces miremos acá tendríamos la sangre, aquí tendríamos el endotelio fenestrado, el endotelio con poros en el glomérulo, y acá tendríamos la luz tubular, ¿sí? Donde va a quedar el líquido filtrado. Entonces, sustancias grandes, componentes grandes de la sangre como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y proteínas son muy grandes, no pueden atravesar a través de estos poros y se van a quedar en sangre, no se van a filtrar. Compuestos pequeños, ¿sí? Como electrolitos, ¿sí? Sodio, potasio, calcio, cloro, carbohidratos como la glucosa, aminoácidos, ¿sí? Y fármacos cuya estructura molecular es pequeña, tienen la capacidad de pasar a través de los poros y son los productos que se van a filtrar. Entonces vamos a tener acá que los fármacos se están filtrando en el glomérulo y pues ese va a ser uno de sus principales medios de eliminación. Tenemos entonces, habíamos discutido previamente que podemos tener fármacos hidrosolubles y fármacos liposolubles. Acordémonos que el fármaco liposoluble se puede convertir en hidrosoluble por medio del proceso de metabolismo, que lo revisamos en un video anterior. El fármaco, ¿sí? Hidrosoluble entonces puede pasar la luz tubular, igual lo va a hacer el fármaco liposoluble. Y ambos fármacos pueden eliminarse por filtración glomerular. Miremos qué pasa después del glomérulo. El filtrado pasa al túbulo contorneado proximal. ¿Qué sucede en el túbulo contorneado proximal? El fármaco hidrosoluble va a continuar su camino y va a eliminarse por la orina. Listo. Mira lo que pasa con el fármaco liposoluble. El fármaco liposoluble tiene, por su característica de ser liposoluble, tiene la capacidad de atravesar membranas. Y ese fármaco va a atravesar las membranas y va a volver a sangre. Y puede volver a sangre y se puede volver a distribuir en el organismo. ¿Qué sucede en el túbulo contorneado proximal? En el túbulo contorneado proximal tenemos un evento que es la acidificación de la orina. Entonces, al principio, al inicio del túbulo, tenemos un pH alrededor de 7.4, que es el pH similar al de la sangre. Y a medida que ese líquido va avanzando en el túbulo contorneado proximal, en el último tercio del túbulo contorneado proximal, vamos a tener que encontramos un pH ácido, un pH aproximadamente de 5.5. Sucede que en este último tercio del túbulo contorneado proximal, el epitelio tiene la característica fisiológica de producir secreción. Entonces, este fármaco liposoluble se va a secretar. Pero como ahora tenemos una diferencia en los pHs, ese fármaco liposoluble puede ionizarse. Al ionizarse va a quedar polarizado, lo que va a disminuir su liposolubilidad y entonces este fármaco va a poder eliminarse. Esos son los dos principales mecanismos de eliminación de fármacos, ¿sí? Por filtración glomerular o por secreción tubular. Acá tenemos una imagen de el túbulo contorneado proximal y miramos que es un sitio donde se hace reabsorción de muchas de las sustancias, vitaminas, iones, glucosa, aminoácidos, y también pues es el sitio donde se puede hacer la reabsorción de los fármacos. Vamos a hablar de un concepto que es supremamente importante para entender los procesos farmacocinéticos, que es el concepto de vida media. Vida media se refiere a un tiempo, ¿sí?, en el que se va a eliminar la mitad del fármaco que hay en el organismo. Las vidas medias son independientes para cada fármaco. Hay fármacos que tienen vidas medias de 2 minutos, hay fármacos que tienen vidas medias de 15 días. Es una constante independiente para cada fármaco.
Entonces, imaginémonos que esta columna azul es la concentración total que hay de fármaco en este momento en el organismo. Entonces, cuando pasa una vida media, ¿sí?, vamos a eliminar la mitad, ¿sí?, de lo que hay de fármaco. Entonces aquí pasó una vida media y cuando vemos me quedó la mitad, ¿sí? Cuando pase una segunda vida media, vamos a eliminar la mitad de lo que hay de fármaco, ¿sí? Entonces vamos a eliminar la mitad de lo que nos queda de fármaco. A la tercera vida media va a pasar lo mismo, vamos a eliminar la mitad y así sucesivamente. Y vemos que cuando se cumplen 7 vidas medias, la cantidad de fármaco que me queda es prácticamente inexistente. Se considera entonces que el tiempo de depuración, ¿sí?, el tiempo en el cual se elimina por completo al fármaco del organismo, es 7 veces su vida media. Es decir, si la vida media del fármaco es de 3 horas, ¿sí?, 7 por 3, 21, a las 21 horas el fármaco estaría por completo por fuera del organismo. Los medicamentos que tienen vida media son medicamentos que tienen una cinética de primer orden. La mayoría de medicamentos, el 98% de los medicamentos, van a tener una cinética de primer orden y van a tener una eliminación a través de su vida media. Hay otros fármacos, son pocos ellos, que tienen cinéticas de orden 0. Cuando hay una cinética de orden 0, vamos a hablar de una constante de eliminación, ¿sí? Quiere decir que la misma cantidad, siempre la misma cantidad de fármaco se va a estar eliminando cada hora. Entonces aquí en la columna roja tenemos representado la cantidad total que hay de fármaco. Y vamos a eliminar, ¿sí?, en la primera hora vamos a eliminar esta cantidad, ¿sí? Y a la segunda hora vamos a eliminar la misma cantidad. Y así sucesivamente. Entonces, la eliminación del fármaco, el tiempo de eliminación del fármaco, va a depender de la dosis que hayamos suministrado al principio, cuando estamos hablando de una constante de eliminación y de una cinética de orden 0.